Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso a la contingencia, a los temas relevantes y que hacen noticia. Ayer hubo esta reunión importante finalmente, ¿no?, entre el presidente Gabriel Boric, su comité político y los máximos dirigentes de los partidos de Chile Vamos. Es un comienzo, dicen algunos, aunque fue una reunión tensa, también fue franca, pero los alcances que esto tiene es lo que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, porque además, ojo, mañana sábado hay elecciones internas en Renovación Nacional, un partido muy importante dentro de la oposición. Vamos a hablar ahora, ya paso a presentar Mario Desbordes, ex diputado, ex ministro de Estado y expresidente de este partido Renovación Nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas cosas a esta altura ya de la... Vamos a ver. Pero vas a la segunda vicepresidencia en la lista. Sí. Exacto. En la lista, ¿no es cierto?, encabezada por la senadora Paulina Núñez. Vamos a estar conversando de eso, Mario. Pero, Mario, mira, me gustaría partir con un informe que me llamó mucho la atención de la consultora Géminis, que advierte, dice, respecto de que el gobierno y la oposición se empeñan en volver a acercarnos al abismo, esto textual, al resistirse a avanzar en la solución de problemas y deficiencias largamente esperados. Dice que la inacción política institucional está generando problemas serios a la economía, muy negativas implicancias, y dice, y aquí termino, generando, entre comillas digo esto, frustración y falta de oportunidades que alimentan o pueden alimentar un nuevo estallido. La consultora Géminis, tú lo sabes muy bien, no tiene nada que ver, digamos, con el mundo de la izquierda ni la centroizquierda. ¿Cómo recibes tú este informe o este punto que hace la consultora? A ver, a mí me preocupa que esa mirada no esté más extendida, que no sea más masiva. Hay 200, 300 mil despidos por necesidad de la empresa en los últimos meses. Hay centenares de pymes que están quebrando. Hay empresas medianas, grandes. La construcción está pasando una crisis gravísima. Y vemos al central bajando la tasa de a poquito, suavecito, pensando más en las grandes empresas, ¿no es cierto? Vemos al Ministerio de Hacienda ahorrando con la mano muy apretada, y la pyme en regiones te dice, tú en Curicó, la Cámara de Comercio, y te dicen, perdón, don Mario, antes, por último, en la crisis económica, las oficinas fiscales nos compraban la resma de papel, etcétera. Ahora ni siquiera eso, nadie está gastando y la situación está empeorando, sobre todo para los sectores medios y sectores populares, y eso me parece extraordinariamente grave. Pero además está el otro factor, el que llevamos 3-4 años discutiendo después del estallido, ¿cierto? Dos reformas muy gruesas, que es pensiones y salud. De hecho, hoy día ni siquiera se discute la de salud, el gobierno no quiere avanzar en ella, y no ha habido ningún acuerdo. Entonces, efectivamente, la ciudadanía en eso, en una agenda antiabuso, empieza a cansarse y a decir, oiga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo dejan de pelear y cuándo se ponen de acuerdo? Ha sido difícil, pero yo creo que es urgente. Es urgente, ojalá se logre, pero lo que plantea Géminis es absolutamente cierto. Lo he planteado en algún par de programas ya, en on, como dicen ustedes los periodistas, y me parece que la situación del país en términos económicos está cada día más complicada. Y a mí me parece que, de verdad, veo a las autoridades hablando de cualquier otra cosa, menos de la crisis económica que está viviendo amplios sectores de chilenas y chilenos. Fíjate, Mario, que Mario Marcel, el ministro de Hacienda, lo decía en alguna entrevista, ¿no?, que si no se lograban destrabar temas tan relevantes como los que tú acabas de mencionar, efectivamente se pueden generar condiciones para un nuevo estallido, y bueno, le llovieron las críticas. ¿Tú ves que si no se logran acuerdos, podrían darse esas condiciones nuevamente en Chile? Yo no sé si para un estallido con el componente de violencia que tuvo el estallido del 2019. El 2019 hay dos elementos, ¿cierto?, sobre la mesa.
La derecha dura, no toda la derecha, pero la derecha dura niega que haya habido grandes manifestaciones sociales de cientos de miles de personas que exigían reformas y cambios, solamente ve la parte de la violencia, ¿no? Hubo violencia, solo violencia, y además nos critica y se debieron haberse puesto más duro, como si, claro, fuera a llegar y dispararle a los manifestantes y terminar de una vez por todas, ¿no es cierto?, con esta manifestación. Siempre desde la comodidad de sus casas, estuvieron ahí mucho, y lo he dicho, porque la verdad que a mí me cansa, debajo del catre, literalmente, en ese minuto yo tengo lleno de WhatsApp, por favor, lleguen a acuerdo, y después hoy día nos dicen, por Dios, que entregaron la Constitución y todo cuando debieron haberse puesto firmes. Eso, la verdad que es la mirada de una... En términos de la realidad, el gobierno hizo lo que podía hacer, no había ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas, le paso el dato a los señores y señoras de derecha tan redura que son tan valientes, ¿no es cierto?, que por supuesto valientes detrás de la falda de un carabinero o de un militar, porque no se atreverían jamás a hacer otra cosa. Los que estuvimos esas noches, yo 40, 50 amenazas de muerte vigentes en ese minuto, manejando para arriba, para abajo para lograr acuerdos, sabíamos perfectamente que las Fuerzas Armadas no tenían ninguna intención de dispararle a nadie, porque no correspondía, que Carabineros estaba en el límite, estaba en el borde. Lo dijo el general Rosa la semana antepasada, hace 3 semanas en el Mercurio, estuvo a punto de caer la moneda y el Congreso, estuvimos al borde. Yo no leí el libro de Gonzalo Blumen, no sé qué es lo que plantea, pero tal como dijo Sergio Mico, estuvimos al borde de la caída de la República completa. Entonces, creo que lo vivido debería hacer escarmentar a muchos, primero porque hubo un componente de violencia brutal que hay que rechazar y condenar, y lo hice en su minuto con mucha fuerza. Pero también ese componente de violencia la izquierda no lo ve tampoco. Dice, fue todo maravilloso, fueron manifestaciones a los Black Lives Matter, ¿no es cierto?, puros poetas en la calle, y no es cierto. Hubo una violencia desatada, brutal, de miles de personas también, que incendiaron, saquearon, destruyeron. Pero junto con eso, efectivamente, hubo cientos de miles de personas manifestándose, pidiendo cambios que son súper razonables. En su minuto estuvimos a punto de llegar a estos acuerdos, no se logró finalmente porque no hubo disposición de algunas autoridades de la época, pero le dijimos a la gente, mire, vamos a este proceso constituyente, que es la salida política, pero en paralelo vamos a hacer cambios, ¿no es cierto? Pensiones, salud, etcétera. Se avanzó en la PGU, hay que reconocerlo. El gobierno del presidente Piñera dejó instalado este pilar, ¿no es cierto?, adicional, que es extraordinariamente importante y potente, que es un gran avance, que por supuesto lo hizo al final del gobierno, después de las elecciones, evidenciando que la verdad que no era muy relevante que pasara la elección, a él lo importaba era el legado, pero bueno, esa es otra historia, esa es para otra discusión. Pero no se ha avanzado en el resto de las reformas y están todas pegadas. Entonces cuando cuando Marcel dice, oiga, ¿qué pasa con esto? Mira, el caso familiar, mi madre se operó de catarata hace poquito, en el hospital público, ella es FONASA, vive en Maipú, era para 1 año y tanto. Se operó en una clínica en la Alameda con la reja, no la voy a nombrar, hay varias, y mientras la esperaba, porque la acompañé, ¿no es cierto?, ahí hay que pagar, FONASA, pero agregarle un pago, la gente alrededor te dice, oiga, Mario, pucha, ¿cuándo me solucionan esto? Yo tengo que endeudar, te dice la gente, me tengo que endeudar, tengo que pagar, tengo que encalillarme, me decían, para operarme unas cataratas, porque yo siendo FONASA, que era la mayoría, creo que todos los que estaban ahí alrededor, lleno, repleto, una operación tras otra, no tenemos la posibilidad de operarnos en el sistema público porque está totalmente colapsado, pese al tremendo esfuerzo que hacen los profesionales, los técnicos de salud pública, que se sacan la mugre, pero no dan abasto. Entonces la gente dice, ¿cuándo me solucionan este tema? Yo no tengo acceso a una salud como la que puede tener usted, ¿no es cierto?, y otras personas. Mi madre, como te digo, para acelerar el tranco, uno parte y paga en una clínica, ahí, te insisto, en la Alameda, con la reja, en la Estación Central, y que está repleta. ¿Por qué está repleta? Porque el sistema público no está respondiendo, porque FONASA no está respondiendo, y porque finalmente no ha habido hasta ahora un acuerdo en salud que permita superar los problemas que arrastramos por décadas. Y esas son bombas de tiempo. La ciudadanía, claro, no sé si yo no veo un estallido de violencia, pero sí probablemente tengamos en algún minuto la gente cansada y que vuelvan a salir 1 millón de personas a la calle y decir, ya, pues córtenla, pónganse de acuerdo. Esa es una alternativa. El otro problema, que el mayor riesgo es que la gente termine cansándose de toda la política y terminemos con algún populista y entremos en una espiral a la venezolana. Si así llegó Chávez al poder, después de que la política se desprestigió tanto entre corrupción y falta de soluciones, que la ciudadanía dijo, chao, váyanse todos los políticos, y eligieron la alternativa que vimos. O un Javier Milei guardando las proporciones, ¿o no, Mario?
Por supuesto, o sea, cuando uno escucha a Javier Milei, y a mí me sorprende, yo comparto con lo que dice Ignacio Brenes, me sorprende el encandilamiento de algunos acá, y cuando uno le escucha el discurso a Milei, claro, esto, voy a eliminar ministerios, vamos a permitir el mercado de órganos, oiga, usted se va a tener que hacer cargo de barrer de frente a su casa, vamos a terminar con el Estado, y con mucha descalificación, con mucho insulto, con mucha... Uno dice, pucha, esto es lo que de verdad quiere Chile. Ahora, lo que sí... Mirna, uno tiene que plantearse el cuestionamiento. ¿Cómo llegamos a un Javier Milei? ¿Por qué llegamos a un Javier Milei? Porque amigos de centro izquierda me decían, oye, pero Mario, mira lo que podríamos llegar. Ya, pues compadre, pero ¿por qué llegaron al Javier Milei? Por la Cristina Fernández de Kirchner. Pues por eso llegamos a un Javier Milei. Porque Macri no fue capaz de darle solución a la gente. Porque la gente dijo, mira, Macri no fue capaz, no hizo la pega. Y por otro lado tengo a estas señores, los Fernández, ¿no es cierto? La dupla FF, que ha sido peor todavía. Entonces al final la ciudadanía dice, bueno, ¿qué me queda? Me queda este señor que es un loco, que grita, etcétera, pero capaz que ahí está la solución. Entonces la culpa de que lleguemos a los Milei, de que lleguemos a los Chávez, es precisamente de los partidos políticos más tradicionales, de la política más tradicional, que no da soluciones a los problemas de la gente. Y eso hay que entenderlo. Y eso es lo que advierte precisamente este informe de Géminis, ¿no es cierto?, cuando dice que la inacción política institucional es la que está teniendo todos estos efectos que finalmente pueden repercutir o no claramente en un estallido o en un malestar no resuelto. Y ahí quiero entrar, fíjate, ya que tú mencionabas lo que pasó bajo el estallido, porque lamentablemente, Mario, si oposición y gobierno no logran salir de sus trincheras, se instala en un sector, puede ser minoritario lo que tú quieras, que solo la violencia es la que logra los acuerdos. Entonces te ponen el ejemplo del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, después de que se estaba quemando Chile. ¿Te fijáis? Entonces, ¿de qué manera, dirías tú, se puede avanzar saliéndose de las trincheras y teniendo esa historia, digamos, como parte del análisis, ¿no? O sea, no puedes olvidar la historia, no porque se vaya a repetir exactamente la misma historia, sino porque ya vivimos una experiencia que de algo nos tiene que servir, ¿o no? Bueno, por supuesto, mira, no olvidemos que en ese minuto, en las encuestas públicas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas que fueron de conocimiento público, un amplio porcentaje de la ciudadanía avalaba la violencia, 40-50% en algunas encuestas. Pero claro, y se nos olvida, ese dato es brutal, o sea, un 44-45% de la gente decía, es necesaria la violencia porque si no estos caballeros no reaccionan. Yo quiera Dios que nunca más la gente llegue a pensar así, o sea, que no volvamos a tener ese escenario. Y yo no creo que pudiera darse, aunque los 5, 6, 7 mil anarquistas que vimos en las calles, ¿no es cierto?, con el manual del Black Bloc en la mano, que lo vinieron a actualizar a Chile desde Cataluña, visto lo que había pasado acá, siguen ahí, se siguen entrenando, se siguen preparando, pero bueno, yo creo que no están las condiciones ni para un golpe de Estado, ni para quizás una revolución como lo que tuvimos en ese minuto. Hubo un intento de revolución, estuvimos al borde del colapso institucional, y el punto es que después de ese intento de revolución de algunos y de la salida a la calle de cientos de miles de personas pidiendo reformas y cambios, no se ha concretado ninguna. Entonces, la memoria es muy frágil, la gente cree que la élite, sobre todo la élite, cree, no, si esto ya pasó, relájate, quédate tranquilo. Ahora, ¿cómo se salen las trincheras, Mirna? El gobierno, por ejemplo, sigue insistiendo en una reforma que no vamos a entrar en detalle, pero una reforma previsional muy distinta de, por ejemplo, lo que concluyó la Comisión Bravo. ¿Por qué no nos vamos al resultado de la Comisión Bravo? ¿Para qué hacemos estas comisiones Marcel y Bravo, que te llenan de expertos muy calificados, ¿no es cierto? Señor Bravo, no hay duda que es un tremendo experto, un hombre de centro-izquierda, no de derecha, si después de eso no escuchamos lo que esta comisión nos plantea? A la presidenta Bachelet no le gustó mucho el resultado de la comisión y por eso manda su reforma un día antes de irse. Entonces vemos al actual gobierno insistiendo en una posición que se parece más al no más AFP, que fue una marcha hace poco donde habían, no sé, 1.000 personas, 500 personas, después de que antes eran multitudinarias, ahora ya no. Y volvemos a esa mirada más de nicho. El gobierno tiene que... Por supuesto, la oposición también se pone en el otro extremo. Entonces, yo creo que el gobierno no ha asimilado el 4 de septiembre, no ha asimilado el mensaje de la ciudadanía en el plebiscito de salida, en este rechazo tan grande, tan amplio, tan masivo en términos de votos, que hubo a temas muy específicos. Y yo creo que el mensaje ciudadano en las encuestas y en la calle era claro, estas son las cosas que llevaron a rechazar.
Oposición y gobierno, por supuesto, tenemos que flexibilizarnos. Y yo vuelvo a insistir, en tema previsional, vámonos a los resultados de la Comisión Bravo. En tema de salud, fíjate que la gran diferencia en el plan, para llegar a un acuerdo para un plan universal de salud es un nudo, el más importante. ¿Vamos a irnos todos a FONASA, como funciona en Inglaterra, o nos vamos al modelo holandés, en donde la gente puede elegir entre el prestador privado y el público, la aseguradora privada y la pública? Ese es el gran nudo. En lo demás, más o menos, hay consenso. Entonces, pero el gobierno, te insisto, ni siquiera plantea en el discurso del presidente el 1 de junio, ni siquiera mencionó la reforma a la salud. Cuando tienes a las ISAPRE a punto de colapsar, y uno tiene que decir, ¿sabe qué? Mira, yo no quiero que caiga el sistema privado, me gusta la provisión mixta, pero yo esperaría que la centroderecha en paralelo diga, perdóneme, pero eso no quita la crítica durísima a las ISAPRE que le metieron la mano al bolsillo a los cotizantes, que desoyeron 700.000 fallos de la justicia, un fallo del Tribunal Constitucional, que probablemente, Mirna, muchos de los ejecutivos de las ISAPRE, después de haber desoído todos esos fallos, en Chile, ¿cierto?, están enfrentando a lo más una discusión de quién pone la plata. En Estados Unidos algunos estaría probablemente enfrentando cárcel. Por favor, si le metieron la mano al bolsillo a la gente, no solo contra la norma legal, sino que además contra sentencias de los tribunales. Entonces, claro, hagamos la reforma, preocupémonos de que haya provisión mixta, en mi opinión, ¿cierto?, pública y privada, que la gente pueda elegir, pero hagámosle el reproche a la ISAPRE, a todo esto. La ISAPRE van derechito a pedir un perdonazo tipo los bancos en los 80. Por eso no han querido hacer ni una sola propuesta. Por eso están sentados esperando que todos tengan que ir a salvarlo, porque dicen, yo no voy a devolver la plata. Así de simple. No puedo devolver la plata. Entonces, bueno, pero ojalá tengamos una reforma a la salud ahora ya. Mario, a ver, la reunión de ayer entre el presidente, su comité político y los máximos dirigentes de Chile Vamos, ¿cómo la evalúas tú? Y si crees que es el comienzo de una nueva etapa o vamos a quedar en la misma. Mira, no lo sé. El presidente tiene unas actitudes que a mí me provocan a lo menos incomodidad. Lo dices por Jarpa. Lo digo por Jarpa y por muchas otras cosas. Un día te dice, vamos a hacer unos perros contra la delincuencia. El otro día manda a los militares al norte, pero a los militares no les permite, por ejemplo, impedir el ingreso de un migrante ilegal por pasos no habilitados. No les permite revisar los vehículos que cruzan por la frontera. Dice que excepcionalmente podrán revisar los vehículos solo si salen. Entonces el discurso dice una cosa, la letra dice otra. Luego, en el caso te invita a sentarte a la mesa y le pega este pencazo a Jarpa. Yo soy carpista, lo digo al tiro, de entrada. Le pega este pencazo a Jarpa. Y yo me planteo, ¿qué quiere el presidente? Que entremos a mirar para atrás en el lejano plazo y yo le diga, mire, este dirigente socialista, este otro dirigente PPD, andaban con dinamita, declaración de ellos, con el AK-47, iban a hacer la revolución violenta, armada, este otro era del MIR, este otro era del Frente. O me voy más cerca. La Concertación, ¿cuántos años le rendía homenaje a la señora Margot Honecker, la sentada en primera fila cuando está acusada de delitos de lesa humanidad en Alemania por secuestro de niños? Claro, vámonos al pasado, o al presidente mismo, se sacaba fotos con un frentista prófugo de la justicia, una camiseta, ¿no es cierto?, con que hacía casi una apología al asesinato de Jaime Guzmán. O sea, vamos a entrar en esa dinámica, retrocedamos, vamos a mirarnos todos para atrás, o enfrentamos este 11 de septiembre a la uruguaya. Todo un presidente de derecha con un ex guerrillero, ex presidente de la República, el presidente Mujica, se juntan, se dan la mano, se abrazan, 15 minutos de discurso a la ciudadanía, hablando del pasado, pero mirando el futuro. ¿Qué es lo que quiere el presidente? A mí me cuesta entenderlo. Ya, pero se echó encima a un partido como Renovación Nacional que ha estado evidentemente y a la luz de los hechos, ¿no?, mucho más abierto al diálogo que su par de la UDI. Es evidente, pues el partido que no se salió a la mesa previsional, que ha estado conversando con el ministro Marcel, es Renovación Nacional, que además es el partido más grande de Chile. Renovación es el partido, acabamos de tener el peor resultado de la historia bajo la conducción del senador Chaguán ahora en la consejero, sí, es verdad. Pero en el Congreso somos el partido más grande, somos el que tiene más alcaldes, que tiene más concejales. Entonces, es lógico que el presidente de la República le pegue, como me decía el otro día, una patada en las canillas justo al partido más grande, justo con el que está dialogando. ¿Te parece razonable? Yo creo que es inentendible. Entiendo que se dieron explicaciones, la ministra vocera tuvo que hacer alguna explicación pública, un intento de explicación pública. Ok, ayer quedaron en dar vuelta a la página.
Entonces veamos, yo te insisto, no sé qué pensar del presidente. Yo espero que el presidente de quien más sea el de segunda vuelta y no sea el que es, porque ese es el punto, Mirna. Yo creo que el presidente finalmente está en una encrucijada y él tiene la duda de si abrirse, de hacer las grandes reformas y ceder en temas que para él, y apruebo dignidad, no para socialismo democrático, para apruebo dignidad, no son transables. Y, ¿cierto?, no hacer esas concesiones y mantenerse firme, duro, hablándole a su tribu, hablándole a su lote, hablándole a su 25%, y que no haya ni una reforma, pero él al menos salvó la base, salvó el electorado, y además quedó contento porque intentó promover lo que él siente que es lo correcto. Esa es la disyuntiva que tiene el presidente, y a ratos me da la idea que preferiría él quedarse con su tribu nomás. O 35% según la última encuesta Feedback UDP, que es bastante contundente, después la podemos analizar, pero quiero precisar... No, sí, pero es que eso es... Sí, no, sí, está bien, sí, pero se mantiene, no deja llamar la atención que pese a los casos convenio y tal, se mantiene un 30%. Recordemos que Piñera llegó al 6% de aprobación, Mario de eso, cuando me refiero al 20 y tanto, me refiero a apruebo dignidad. Correcto. Su coalición. Perfecto. En el 30, por supuesto, hay muchos socialistas, PPD, que también están a favor del gobierno, pero en términos de reforma están en una posición distinta. Mario, solo para precisar, al margen del factor político que genera el que el presidente haga memoria respecto de Jarpa, tú dices que eres jarpista, pero quiero precisar contigo, ¿no es responsable Sergio Onofre Jarpa de las muertes en las protestas del año 83? Recordemos que hubo una protesta donde hubo más de 25 muertos. Cuando el ministro de Estado es responsable, se lo será políticamente. Por ningún motivo el ministro del Interior mandó a matar a nadie, ni dio instrucciones de disparar, ni nada por el estilo. Menos en ese minuto en donde el ministro del Interior no era precisamente el que mandaba en esos temas. Es la misma explicación que se dio cuando asesinaron, intento de explicación a Pérez Ujovich. Es el culpable de la matanza cuando fue ministro del Interior. Claro, eso fue en democracia, por supuesto hay que guardar las proporciones en ese sentido, pero esa matanza que se da en democracia con un ministro del Interior que no puede hacerse responsable de lo que sucedió. O sea, a mí no se me pasa por la cabeza que Pérez Ujovich haya mandado a matar a nadie. Ese mismo Jarpa, en mi opinión, peleó por la democracia en los 70, después como ministro del Interior empezó a terminar con el exilio, abrió las conversaciones, abrió la mesa de diálogo, después en la oposición hizo la oposición justa y constructiva. Conversé muchas veces con don Sergio. Don Sergio me decía, mira Mario, como líderes políticos tenemos que dialogar, tenemos que conversar. A mí me trataron de izquierdista, me decía él, y me mostraba los artículos de prensa como desde Libertad y Desarrollo, Collados y otros lo trataban de izquierdista, de traición a la patria, porque había hablado con el gobierno, el presidente Elwin había llegado a los grandes acuerdos en materia laboral, en materia tributaria y otros más. El presidente Elwin le rinde un sentido homenaje a Sergio Onofre Jarpa. Jarpa, para mí, es eso, ese es el liderazgo. Ahora, claro, como ministro, yo tengo una querella, la única, porque el primer día que llegué de ministro de Defensa hay un evento en donde un señor alega violación de los derechos humanos. La verdad que afortunadamente está más o menos claro que no fue así, pero claro, yo era el ministro de Defensa y este señor me incluye en la querella. A mí no se me pasa por la cabeza que Sergio Onofre Jarpa jamás haya avalado una violación de los derechos humanos. Conociéndolo, no, fíjate. Por supuesto, hay responsabilidad, puede ser política. Y es una discusión que siempre va a estar abierta. Pero te vuelvo a insistir, él no avaló la violencia, ni política, ni estatal, ni la violación de los derechos humanos. Y si entramos en esa dinámica, efectivamente, Mirna, empezamos a sacar historia y no vamos a terminar nunca en la discusión. Mario, quiero entrar a las elecciones de tu partido que va a ser mañana, porque me interesa mucho que nos ayudes a entender cuáles son las corrientes internas más preponderantes y cómo va a quedar el partido, ¿no es cierto?, según quien gane. Pero antes de eso, ayer hablaba con el analista político y cercano a tu partido, Aldo Cazzinelli, que decía que a la derecha le cuesta el PC, el Partido Comunista esté donde esté, en referencia, ¿no es cierto?, a la llegada de Cataldo al Ministerio de Educación. ¿Es así? ¿Y por qué le cuesta tanto a la derecha el Partido Comunista? A mí me parece súper normal que a la derecha le cueste. Me parece lógico, natural. Yo no veo el problema que le cueste. Te voy a poner el ejemplo al revés. El diario El Mostrador ha publicado varias entrevistas de distintas personalidades, destacadas escritoras, que dicen el señor Silva, consejero constitucional, no es una persona fiable. ¿Por qué? Porque pertenece al Opus Dei.
porque es supernumerario además, no solamente pertenece, es supernumerario. Y eso hace que uno tenga que sospechar, porque tiene una estructura valórica y cultural que a mí me hace dudar, ¿no es cierto?, de lo que va a hacer en el importante cargo que ostenta hoy día. Ese es el resultado del análisis. ¿En qué sentido te hace dudar? A mí no, eso es lo que dice, Okay. Está en tu diario electrónico, por ejemplo, sí, y en varios otros más. Muchos dirigentes de izquierda públicamente dicen, mire, yo sospecho de Silva y de muchos otros. La verdad que yo digo, no, pero déjenlo funcionar. ¿Para qué sospechan de él porque es de Loputey? Yo no tengo nada que ver con el Loputey. Conozco Putey muy re buenos, otros que no me caen muy re bien, pero la verdad es que ¿por qué partimos de la sospecha? No, porque ellos tienen una estructura, bla, 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 bla. Bueno, entonces, ¿por qué no es legítimo decir, mire, el PC promueve todo esto? El PC dice que en Cuba hay una democracia maravillosa. Lo dicen hoy día, todavía. Que en Nicaragua está bien que hayan expulsado periodistas, que hayan cerrado diarios, que Ortega es un paladín de la democracia, y por lo tanto el PC, ¿no es cierto?, defiende cosas que a mí me hacen sospechar. El PC defiende los principales problemas que tuvo la propuesta constitucional del 4 de septiembre, que fue por lo que la ciudadanía finalmente termina rechazando. Entonces, el PC tiene una estructura, una propuesta, una ideología y sobre todo, en términos culturales, una serie de iniciativas que a un sector de la ciudadanía lo hacen sospechar. Es así, a mí me parece completamente natural, de lado y lado la sospecha. Entonces yo lo que diría, bueno, veamos qué hace Cataldo en la pega, dejémoslo trabajar, pero por supuesto, la sospecha a mí me parece absolutamente natural. Te vuelvo a insistir, el partido que bloquea en el Congreso las declaraciones de condena a la guerra contra a la invasión rusa de Ucrania, el PC se ha dado el lujo hace unas semanas atrás, unos meses atrás, de intentar impedir que el presidente Zelensky hablara en el Congreso, pues Mirna. Entonces uno dice, chuta, este partido es de verdad tan democrático. Yo conozco mucha gente del PC que me parece súper demócrata, otros que no tanto, o sea, los Hugo Gutiérrez, te lo pongo con nombre y apellido. Entonces, ¿tengo derecho a sospechar de los Hugo Gutiérrez? Por supuesto que tengo derecho, visto la forma en que actúa en política un Hugo Gutiérrez, y el otro lado tiene todo el derecho a sospechar de los Gonzalos de la Carrera, ¿no es cierto?, que fue expulsado incluso del Partido Republicano. Tienen todo el derecho de sospechar si el republicano va a ser un Gonzalo de la Carrera o va a ser un Esquella. Pero esa es la duda natural. Claro, pero para cerrar el punto, y así que vamos a avanzar hacia el último tema que quiero plantear contigo, solo para preguntarte, porque evidentemente el Partido Comunista, claro, tiene una postura frente a lo internacional, pero tiene un accionar frente al tema interno, donde al menos cuando ha estado en el gobierno, tanto para Bachelet II como para este gobierno, lo que muestra es responsabilidad, capacidad de articulación política y evidentemente respeto a todos los elementos democráticos de toda democracia, ¿no? O sea, no, el Partido Comunista que ha estado en democracia no ha mostrado en ningún caso, ¿no es cierto?, una acción distinta a aquello, ¿o no? ¿O estoy equivocada, según tú? O sea, es que, por un lado, eso no creo que se pueda dividir. Tú no puedes defender dictaduras afuera y en Chile decir soy democrático, porque significa que para ti ese es el modelo a seguir y para allá quisieras llevar a Chile. Yo creo, Mirna, que no es divisible cuando alguien se va a sacar la foto y se abraza con Fidel Castro antes de que muriera, ¿no es cierto?, el dictador, o parte donde Maduro, el narcodictador, y se saca foto y después decir acá, no, pero yo aquí en Chile soy súper democrático. No, porque tú me estás diciendo que ese es el modelo que quisieras para Chile. Pero eso puede afectar el Ministerio de Educación, pero eso podría afectar la gestión del Ministerio de Educación desde tu punto de vista. Bien, hay que verlo, porque tiene también un componente cultural que no es menor. Cuando gente del PC promueve, por ejemplo, una mirada del feminismo que, en opinión de muchos, plantea una suerte de guerra entre ambos sexos, ambos géneros. Yo he sido reconocido, tengo premios por defender, ¿no es cierto?, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, jugármela por los temas de género, soy embajador de Hay Mujeres. Por lo tanto, creo haber intentado desde mi punto de trabajo, ¿no es cierto?, un esfuerzo en eso. Pero yo no comparto la mirada de que hombre y mujer hay una confrontación. Yo creo que complementamos, que somos un país machista, que hay que avanzar un montón, etcétera. Pero hay sectores de la sociedad que dicen, no me gusta lo que plantea el PC. Eso también es legítimo. Mira, yo he visto en el Congreso intentar cancelar un parlamentario porque es evangélico. No, porque es evangélico, esta gente es extrema. Bueno, pero por favor,
Pero no por ser evangélico, sino tú estás hablando del diputado, si no me equivoco, no es por ser evangélico, es porque tenía unas posiciones que eran abiertamente... No estoy hablando de ese diputado. No estamos hablando del diputado X. Ya. Estoy hablando de las parlamentarias evangélicas que muchas veces la izquierda intentó decir, ¿sabe qué? Ustedes son extremas. Defienden su posición. Sí, mira, ¿por qué hablamos de extrema derecha y nunca hablamos de extrema izquierda en Chile? A mí eso me hace ruido, de verdad. ¿No existe la extrema izquierda en Chile? Pero no existe, no hay. Pero si la vimos en el estallido social, pues ¿cuántas veces se habló también o no? Pero si están en el Congreso. Están en el Congreso, fueron diputados, yo conocí, te vuelvo a insistir, para poner un solo nombre. Están los Hugo Gutiérrez y están los Gonzalos de la Carrera. Existen, están ahí, son extremos. Ahora yo vuelvo a insistir, dejemos que Cataldo trabaje, que haga su pega. Veamos cómo funciona. Yo veo que el subsecretario para las Fuerzas Armadas ha sido bien responsable, ha hecho buena pega y es comunista. Fíjate, es un tema que a mí me interesa mucho, que es el Ministerio de Defensa. Que me preocupa que tengamos 4 subsecretarios de Defensa en menos de un año y medio. Es un tema extraordinariamente delicado, por decirlo suavemente. Pero bueno, el subsecretario de Fuerzas Armadas, yo creo que ha hecho un buen trabajo, fíjate, y es comunista. Bueno, ok, dejemos que Cataldo funcione, pero a lo que voy, no nos sorprenda que la gente sospeche, porque tiene todo el derecho a sospechar. Veamos cómo trabaja Cataldo, veamos cómo hace la pega. Dicho sea de paso, Cataldo también contribuyó a eso, es decir, trató de perros a Carabineros. Y tú comprenderás que para mí, que soy de la ala dura, en esa parte, como me dicen algunos amigos, me pongo muy duro en la defensa de Carabineros. Cuando alguien te trata de perros a la institución, yo sospecho también, puede ser. Dejémoslo que trabaje, permitámoslo que funcione, pero atentos, miremos. Ya, vámonos al partido. ¿Qué es lo que está en juego, Mario Desbordes, en esta elección de mañana? Y cómo, a ver, el factor Carlos Larraín volvió de su hacienda, dicen algunos, ¿verdad?, desde el sur de Chile, y dice en una entrevista que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo llorar. Sabemos que a él le gusta jugar con las palabras y todo, pero oye, es un político de larga trayectoria, no va a decir algo porque sí. Fue muy comentado y fue muy criticado. ¿Qué es lo que se juega finalmente? Esta es una de las posturas del partido. ¿Qué nivel de importancia tiene dentro del mundo de Renovación Nacional? Lo que piensa, por ejemplo, Carlos Larraín. Él representa un sector del partido, por supuesto, eso no está en discusión. No me representa a mí para nada. Yo creo que él nunca ha logrado comprender bien lo que pasó en el 2019 y ahí es donde él se pone extraordinariamente duro, más de lo normal. Ha sido muy descalificador en la campaña, yo lo lamento porque no es la idea, se supone que somos del mismo partido. Hay 3 candidatos a presidir Renovación. La senadora María José Gatica, mi amiga, tremenda senadora, mujer joven que yo quiero y aprecio y admiro mucho. Rodrigo Galilea, un gran senador, un tipo que yo he destacado mucho por su capacidad de trabajo, de verdad uno de los buenos senadores que hay hoy día en el hemiciclo. Y la Paulina Núñez, una mujer que ha sido seremi, 2 veces diputada, senadora, con tremendas votaciones, pero además yo la conocí como vicepresidenta del partido, que ha hecho un gran trabajo. Renovación, dicho sea de paso, es el único partido grande, tradicional, que nunca ha tenido una mujer presidenta, lo que me parece que es un debe. Yo la apoyo porque es mujer, sí, pero no solo por eso, es un factor importante. La apoyo porque creo que es lejos la mejor carta. Por eso estoy convencido de que, siendo 3 personas muy buenas quienes se disputan la presidencia, Paulina Núñez es la mejor carta para lo que viene. Vamos a fortalecer Chile Vamos, vamos a volver a un Chile Vamos que tenía reuniones, que se juntaba, que hacía esa pauta de los lunes en donde se marcaba, ¿no es cierto?, lo que iba a ser la semana. Vamos a fortalecer la imagen de Renovación, vamos a recuperar la imagen de Renovación que está extraordinariamente alicaída después de estos 2 años de Francisco Chaguán. Vamos a conversar con el gobierno, dialogar con el gobierno para intentar buscar acuerdos, pero defendiendo lo que creemos correcto, así como lo ha hecho Frank Sauron y también Jimena Sandón y también Eduardo Durán en la Comisión de Trabajo. ¿Qué se juega Renovación? Mira, yo creo que la gran mayoría del partido lo que quiere es retomar este Renovación Nacional con voz fuerte, en la opinión pública, un partido capaz de articular propuestas, de lograr acuerdos cuando hay capacidad de ceder de lado y lado, pero también un partido que defienda las ideas de la centro derecha moderna. Milei, por ejemplo, él es libre mercadista puro y duro, quiere la economía de libre mercado, incluso extrema. Él es manchesteriano, igual que Kaiser y otros más, ¿no es cierto? El laissez-faire. Esa es la posición de ellos. La mayoría de los de Renovación, incluyendo a Paulina Núñez, Germán Codina, Mardo Hantelman, que integramos la lista, creemos en la economía social de mercado.
creemos en el libre mercado, el libre emprendimiento, el libre, la libertad para, ¿no es cierto?, trabajo, etcétera, que es necesario crear empleo, crecimiento, pero debe haber un fuerte componente social en la economía y en la política pública. Y eso es lo que nos diferencia probablemente de los demás partidos, y eso no se nota hoy día, y eso hay que recuperarlo. Y esa es la derecha social. Se nos va acabando el tiempo, Mario, pero esa es la derecha social que tú impulsaste en algún minuto, ¿verdad?, que lo planteaste en tu campaña presidencial o prepresidencial, pero que la pregunta es, ¿cuánto gravita esa derecha social que se parece mucho a la derecha de Angela Merkel en Alemania, la CDU, etcétera? ¿Cuánto gravita en la derecha chilena hoy día? Bueno, en su minuto, cuando perdí la elección interna, éramos la mitad del partido. Si perdí por un margen muy chiquitito, en plena primaria, con una campaña multimillonaria del otro lado. Así que en ese minuto éramos la mitad del partido. Ahora veremos si somos la mitad más uno. Yo espero que Paulina gane el fin de semana, pero no es contra el otro lote. Al otro día tenemos que unir Renovación, volver a pararnos unidos, porque hoy día hay una división tremenda dentro del partido, 4 o 5 lotes muy marcados. Todos esos lotes vamos a tener que juntarnos, dado lo que está viviendo Chile, lo que veíamos y lo que tú mismo planteabas de las conclusiones de Géminis, y decir, ¿sabe qué más? No es momento de pelear entre nosotros, al revés, conversemos, pongámonos de acuerdo, reconstruyamos Chile Vamos, acompañemos a Javier Macaya, a la Gloria Hood, en este esfuerzo de reconstruir Chile Vamos, ojalá crecer hacia el centro. Me encantaría llegar a un minuto a hacer ciertos acuerdos con demócratas, por ejemplo, con el PDG para ver para dónde va esto, y plantémonos como una alternativa de gobierno en serio, porque hoy día el gobierno lo está haciendo pésimo y tenemos figuras de centro derecha que están marcando bien, pero no por eso vamos a hacer gobierno nosotros. Creo que es lo que le conviene a Chile, ¿no es cierto?, que sea de gobierno Chile Vamos. No es esa la razón por la que la gente nos va a elegir. Nos va a elegir si somos una alternativa seria, responsable, que le da confianza a la ciudadanía, y en eso Renovación tiene un rol tremendo, y creo que la diferencia la va a hacer la directiva que encabeza la tremenda mujer que es Paulina Núñez. Perfecto. Mario, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, ya regresamos con nuestro siguiente entrevistado.